mandato popular. Por comprensión histórica. Por decisión política. Esta es la oportunidad de la transformación, del cambio cultural y moral que demanda la hora. Cambio es el nombre del futuro. Formo parte de una generación diezmada, castigadas con dolorosas ausencias. Me sumé a las luchas políticas creyendo en valores y convicciones a las que no pienso dejar en la puerta de entrada de la Casa Rosada. A las que no pienso dejar en la puerta de entrada de la Casa Rosada. Vengo a proponerles un sueño. Vengo a proponerles un sueño. Vengo a proponer un sueño. Vengo a proponer un sueño. Vengo a proponer un sueño. Vengo a proponerles un sueño. Vengo a proponer 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 un sueño. No he pedido ni solicitaré cheques en blanco. Vengo en cambio a proponerles un sueño. Reconstruir nuestra propia identidad como pueblo y como nación. Vengo a proponerles un sueño. Que es la construcción de la verdad y la justicia. Vengo a proponerles un sueño. Un sueño. Que es el de volver a tener una Argentina con todos y para todos. Vengo a proponerles un sueño. Vengo a proponerles un sueño. Vengo a proponer un sueño. Vengo a proponer un sueño. Vengo a proponer un sueño. Vengo a proponerles un sueño. Vengo a proponer un sueño. Vengo a proponer un sueño. Vengo a proponer un sueño. Vengo a proponerles un sueño. Vengo a proponer que recordemos los sueños de nuestros patriotas fundadores. Y de nuestros abuelos inmigrantes y de pioneros. Vengo a proponer un De sueño. nuestra generación que puso todo y dejó todo, pensando en un país de iguales. Pero yo sé y estoy convencido En esta simbiosis histórica vamos a enfrentar el país país. que nos merecemos los argentinos. Vengo a proponerles un sueño. Quiero una Argentina unida. Quiero una Argentina normal. Quiero que seamos un país serio. Pero además quiero un país más justo. Vengo a proponerles un sueño. Anhelo que por estos caminos se levante a la faz de la tierra una nueva y gloriosa nación, la nuestra. Muchas gracias. ¡Viva la patria! Ese fue el discurso de asunción de Néstor Kirchner en el 25 de mayo de 2003, y se hizo después este homenaje al expresidente argentino con Vengo a proponerles un sueño, que fue su discurso ante el Congreso de la Nación en una Argentina que venía diezmada, con mucho conflicto institucional, con una crisis económica galopante, con desempleo, con un descreimiento de la política muy alto, y ese Vengo a proponer un sueño se convirtió después en un hito para la militancia social y popular en la Argentina, y hoy se cumplen 6 años del fallecimiento de Néstor Kirchner y por eso se realizó este homenaje y nos sumamos aquí en Ojo con los Medios. Hola Lor, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Estábamos tras cámaras. Muy buenas noches. Bienvenidos a este Ojo con los Medios. Sí, recordábamos hace 6 años el fallecimiento de Néstor Kirchner, una noticia que nos conmovió y que nos sacó un poco de casillas porque no lo podíamos creer. En su momento, al fallecimiento, Néstor Kirchner fue el primer secretario pro tempore de la UNASUR. Exactamente. ¿No es cierto? Y fue precisamente uno de los forjadores precisamente de esta instancia, de la UNASUR. Recuerdo que el presidente estaba de viaje y se fue directamente a la Argentina. Exactamente. Y bueno, y también quien se conmovió con el hecho del fallecimiento de Néstor Kirchner, realizaba aquí el noticiero internacional del canal estatal, era Andrés, y se fue a hacer un documental allá, el comandante Sallari, que se llama Proyecto Lupín, ese documental, y que lo podés ver en la web cuando vos quieras y desees. ¿Cómo están, doctor? Es verdad. 6 años ya, cómo pasa el tiempo, ¿no? Habían pasado, valga la redundancia, 2 meses de octubre, sí, habían pasado 2 meses del fallecimiento de Néstor Kirchner cuando viajé hacia Río Gallegos, donde nació Kirchner y donde se formó
o donde dio sus primeros pasos en la alta política, digamos. Fue intendente de aquella ciudad de la Patagonia, luego gobernador de la provincia de Santa Cruz, lo que sería como el departamento, y allí me encontré con los militantes que lo habían acompañado todos esos años, en un momento muy particular, porque habían pasado nada más que 2 meses de su fallecimiento y estaban todos obviamente muy conmocionados. Creo que eso se puede ver en sus testimonios en el documental, en Proyecto Lupin. Lupin, así se lo conocía a Néstor Kirchner en la Patagonia, por un personaje de un cómic, un aviador que se llamaba Lupin. Y a los seguidores de Néstor Kirchner en Santa Cruz se los conocen y ellos mismos se denominan como lupineros, unos personajes muy interesantes que aparecen por allí y captados en un momento muy particular. Así que generalmente de vez en cuando ponemos el documental, tanto en Canal 7 lo poníamos y en Avia Yala también tuvimos la oportunidad de compartirlo con los espectadores. Y para mí en lo personal, y lo digo en el documental también, fue muy especial poder estar ahí y poder reflejar esa realidad y esa conmoción que generó ese fallecimiento de un dirigente político a los 60 años. Bueno, después nos tocó perder a Chávez con 58, ¿no? Y todavía a todas estas pérdidas de hombres que están en su plenitud de vida intelectual y política nos da muchísima bronca, ¿no? Sí, definitivamente, y entre las cosas que usted recalca precisamente de esas cosas anecdóticas que nos ligan a estos presidentes, recuerdo 2. La primera del presidente Evo Morales, cuando se refería a tono de broma el oro negro y el oro blanco por el tema de la nariz de Néstor Kirchner. Y otra imagen que yo tengo muy bien grabada es el momento que usted tiene la oportunidad de pasarle ese documental en un CD a Cristina en una visita aquí en Bolivia. Eso fue también una de las cosas anecdóticas que yo recuerdo dentro de este proceso del presidente Néstor Kirchner, por supuesto. Es verdad, eso estábamos ya con Mariano en Cochabamba, ¿no? Un encuentro de ¿qué era? Ya ni me acuerdo, ¿Mercosur era? 2012, ¿no? Un encuentro bilateral Argentina-Bolivia en el cual se intercambiaba, hubo intercambios tecnológicos, científicos, también en áreas de hidrocarburos, y ahí estaba la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el presidente Evo Morales, estaba también iniciando su gestión el embajador Ariel Basteiro. Fue usted, Mariano, el que me insistió en que me acerque a Cristina. Yo creí que no iba a poder. Lo empujó, básicamente lo empujó. No, Mariano me dijo, anda, a lo mejor no me acuerdo exactamente, pero él fue el que me impulsó, y cuando está cerca Cristina, ahí sí yo le grito, ¿no? Sí. Cuando pasa con toda la seguridad, y le digo, Cristina, un documental de Néstor. Y ahí ella se acerca y me comienza a hablar y yo me quedé mudo. Increíblemente. Sí, lograron enmudecerlo. Creo que el tema que le llamó la atención en ese momento a la comandante Cristina ha sido que usted le presentó el CD, porque el CD tenía la imagen de Néstor, y bueno, básicamente era así. Yo creo que Mariano lo empujó a usted más bien para que se anime. No, Mariano me empujó, pero yo tuve le grité a Cristina en el momento justo. Y se acercó. Y enérgicamente, me acuerdo que, claro, era la única oportunidad de que se acerque, porque estaban todos los periodistas y ella rodeada de seguridad. El grito fue muy enérgico y ella le llamó la atención. Pero después cuando me hablaba yo me quedé mudo. Sí. Ahí perdí. Sí, que ahí te dice que es una de sus fotos favoritas, esa de Néstor. Sí. Y que se están mirando con ella, ¿no? Que la foto en la artística del documental es el rostro de Néstor Kirchner dentro de la República Argentina. Y bueno, una de las cosas que, haciendo recuerdo de toda esta historia que nos tocó vivir y demás, y ya bueno, poco antes, y también el presidente lo mencionaba, que en una reunión muy cerca del 2003, 2004,
cuando se estaba realizando en el gobierno de Carlos Mesa, tuvo la oportunidad de conocerlo por primera vez a Néstor Kirchner, al presidente Lula, al presidente ya desaparecido también Hugo Chávez. Son de las cosas que nos une en estos recuerdos, en esta historia en común, digamos, y que pues todavía siguen quedando hondo en el corazón. Sí, Néstor Kirchner fue muy importante. Qué lejos parecen ahora aquellos años, ¿no? Fue muy importante en el apoyo a la Revolución Bolivariana. La Revolución Bolivariana también fue importante en el apoyo al gobierno de Néstor Kirchner cuando iniciaba y tenía serias dificultades financieras. Y tanto Hugo Chávez como Néstor Kirchner también fueron un apoyo muy importante para Evo Morales en aquellos primeros años de gestión del proceso de cambio. Y ahora todas esas historias parecen de otra era, ¿no? Pero bueno, Néstor Kirchner jugó un papel muy importante, lo resalto. Incluso él habló en la Asamblea Nacional de Venezuela en una oportunidad en que se rememoraba la independencia de Venezuela, en un hecho político muy significativo y muy emotivo. Hugo Chávez tenía más bien un cuadro de Néstor Kirchner en el Palacio de Miraflores, unos momentos muy importantes de integración regional que vivió nuestra América del Sur en la primera década del siglo XXI, ¿no? Y que seguramente sea muy difícil que se pueda volver a repetir. Sí, porque esos líderes son irrepetibles. Vendrán otros, serán distintos, pero además me parece que el que hayan congeniado esa generación de líderes en un mismo tiempo histórico y que además, con sus características particulares y tan parecidos a sus pueblos, porque en general hemos vivido a presidentes que no se parecían en nada a sus pueblos, me parece que va a ser un hecho inédito en Argentina, en América Latina, en Bolivia, en Paraguay, en Brasil, en Venezuela, en Uruguay. Sí, en todos estos países va a ser un hecho inédito. Creo que dentro de un siglo estarán en los libros de historia esto como un periodo muy particular, rico e integrador de nuestra América. Nosotros, compañeros, podremos decir, cuando seamos más grandes o más viejos, habrá que ver si somos más grandes o no, podremos decir que lo vivimos y que no nos dimos cuenta en el momento histórico la trascendencia que eso tenía, ¿no? Algo que es bastante lógico. El ser humano no tiene una valoración en el momento de vivir ciertos hechos, y obviamente que el tiempo y la perspectiva te van construyendo una realidad diferente, una perspectiva diferente. Sí, sí, eso es cierto. A mí me pasó estando en el año 2005, en noviembre, en Mar del Plata, en lo que fue ese intento en la Cumbre de las Américas de imponer el ALCA en América Latina, y que paralelamente se hizo una Cumbre de los Pueblos a la que asistió Hugo Chávez. Yo en ese momento sentí que ese momento iba a trascender, sí. Igual que cuando pude venir aquí en el 2006 a la asunción del presidente Evo Morales, primer presidente indígena en la historia de Bolivia. Son esos momentos que uno siente al margen digamos, de todo lo que ha vivido en su historia, de que esos momentos van a quedar tatuados para siempre, y eso me parece que efectivamente, como decís, poder vivirlos es un hecho maravilloso, y que te toque en ese tiempo histórico vivirlo, y a veces me da pena la gente que está en ese momento histórico y no puede vivirlo o no puede sentirlo de esa manera, ¿no? Y bueno, creo que hemos sido privilegiados nosotros particularmente a hacer este análisis, y creo que, como dice Mariano, está tatuado en la vista, pero más que tatuado en la vista, quizás en el corazón, porque es un fenómeno que no se va a repetir en mucho tiempo. Es algo que a nuestra generación nos ha tocado vivirla, sentirla, tener esa pasión. Es ese proceso de cambio en América Latina que pues básicamente sigue ocasionando ahora inclusive problemas a ciertos intereses, como siempre lo hemos denunciado, pero que nos ha tocado vivirlo y que estamos ahí, y que hemos sido parte de cerca, de lejos, un poco más allá quizás, pero que ha sido, creo, nuestra historia como América Latina, como Argentina, como Bolivia, como Venezuela. Esto creo que
antes de cerrar el tema, la referencia, esto también lo saben muy bien estos líderes y en particular Evo Morales. Alguna vez, ya hace un par de años, en una charla con una de sus colaboradoras muy cercanas, nos comentaba cómo el presidente del Estado Plurinacional le decía, ¿no? Tenemos que hacer las cosas ahora, y el apuro y la ansiedad por avanzar en la gestión, tenemos que hacerlo bien, nos decía esta colaboradora muy cercana que les comentaba el presidente, porque si no lo hacemos ahora y si no aprovechamos esta oportunidad histórica, es probable que nunca más tengamos esta oportunidad, ¿no? Entonces me parece que es interesante que el protagonista de una de estas grandes historias, o uno de sus protagonistas, sí, en el caso de Bolivia, lo tiene muy presente y muy en claro, ¿no? Me parece que es un dato histórico interesante este. Sí, claramente. Y aparte porque si uno se pone a mirar los procesos progresistas o revolucionarios en la historia, en general en cada país han durado periodos muy determinados de tiempo, muy cortos, y en general han sido quitados del poder de manera violenta, de manera sanguinaria, de raíz, como para que esos procesos no se repitan y que hayamos tenido un periodo de prácticamente una década y pico de procesos integradores de esta magnitud, que solo soñadas por nuestros libertadores, por San Martín, por Martí, por el Mariscal Santa Cruz, por O'Higgins, por Bolívar, por Artigas. Me parece que hay que valorar ese tiempo histórico que siento que se nos está escurriendo entre los dedos de alguna manera. Y hay que ver, Mariano Lor, cómo sigue porque vivimos evidentemente, un 2016 de una fuerte restauración conservadora. Pero hay que ver a esos sectores conservadores que se reinstalan en el poder. Hay que ver cómo van a evolucionar, ¿eh? Me parece que allí hay unos grandes interrogantes. Si vemos el caso de Mauricio Macri en Argentina, el año que viene hay elecciones de medio término donde deben renovarse diputados y senadores, y es en Argentina una especie siempre de plebiscito a la mitad de la gestión. Y lo que estaba viendo de Argentina es que las perspectivas de Mauricio Macri no están nada bien. Vamos a ver qué pasa, porque esta cuestión sigue, pero la gobernabilidad de esta restauración conservadora también es compleja. Brasil y Michel Temer también va a ser necesariamente otro ejemplo de ello. Así que todavía, seguramente que aquellos 10 primeros años del siglo XXI son muy especiales y no se van a repetir. Pero también hay que ver si la restauración conservadora efectivamente puede consolidarse nuevamente como gobernaron en nuestra América del Sur prácticamente 200 años con pequeñas interrupciones nacionalistas, ¿no? Todavía no vamos a hacer honor a la frase, o no le vamos a dar tanta legitimidad a la frase de nuestro amigo Fukuyama de que la historia ya se determinó, ¿no? Sí, el fin de la historia de las ideologías. No, eso no va a ocurrir nunca. Eso no. Bueno. Bueno, tenemos que empezar con noticias de España. Yo les propongo que hagamos un cortecito, ¿les parece? Sí, hagamos un corte. Hagamos un corte directo, digamos. Ya hemos disertado bastante. Nos vemos en un segundo bloque y te vamos, como decía el comandante, a hablar de España, porque hoy era la primera sesión de investidura de Mariano Rajoy, que se sabía que no la iba a conseguir, pero pasó de todo. Uno decía, hoy no va a pasar nada ahí. Pero me parece que hubo un debate político sobre cuestiones sistémicas en España que es muy interesante y te lo vamos a traer a la vuelta. Segundo bloque de Ojo con los Medios, seguimos aquí en esta triangulación y vamos a hablar de España, donde hubo primera sesión de investidura. El Partido Popular necesitaba 176 votos para
consagrar a Mariano Rajoy como presidente. Se sabía que no iba a ocurrir, fue 170 votos a favor, 180 en contra. El sábado será la segunda sesión de investidura y ahí sí, con la abstención del Partido Socialista Obrero Español, logrará Rajoy ser por 4 años más presidente de España en un escenario complejo porque será en minoría y hay que ver cómo lo puede resolver en el Parlamento. Pero queremos arrancar con esta declaración muy potente y muy interesante de Pablo Iglesias, que realmente detonó esta sesión de investidura que iba a ser bastante chata. Lo vemos y lo escuchamos. Las movilizaciones por la educación pública, por la sanidad pública, por el derecho a una vivienda digna, son movilizaciones de los que defienden las instituciones frente a los antisistema que se sientan en el Parlamento. Dicen que han movilizado ustedes a 500 policías. Hay más delincuentes potenciales en esta Cámara que allá afuera, señorías. Nosotros defendemos el orden. Señoría, un segundo. Señoría. Señorías. Señorías, guarden silencio. Señor Iglesias. Señorías, les ruego, por favor, que guarden silencio. No lo puedo decir más alto ni más claro. Y, señor Iglesias, les recuerdo el cumplimiento del reglamento en lo que tiene que ver con el honor de la Cámara y del honor de las señoras y los señores diputados. Señor Iglesias, tiene que ir concluyendo. Gracias, señora presidenta. Voy concluyendo. Permítame decirle que me debo al honor de mi patria y de los ciudadanos de mi país, no al honor de esta Cámara. Bueno, señorías Lore y Andrés, ¿qué opinan? Y bueno, evidentemente Pablo Iglesias tiene que consolidarse como líder opositor a un sistema que está en entredicho, ¿no? Y esta línea discursiva obedece evidentemente a ese posicionamiento que tiene que hacer Pablo Iglesias para consolidarse como una opción diferente de poder, diferente al PP y diferente al PSOE también, que le ha otorgado la posibilidad de una gobernabilidad o de formar gobierno al PP, y de alguna manera con ese gesto ha establecido una alianza simbólica, ¿no? Y bueno, las declaraciones desde el principio también, a la cual nos tiene ya acostumbrado Pablo Iglesias, solamente que del canal de televisión y del programa que tenía, siendo también así bastante ácido, se pasa al Parlamento de Estado de España y lo hace de esta manera. Yo creo que va a dar mucho que hablar durante estos 4 años que le quedan a Rajoy. Sí, igual es una democracia parlamentaria. Al ser un gobierno en minoría hay que ver después si sus leyes se traban y no llega a acuerdos con los bloques diferentes que hay en la Cámara en España, le va a ser difícil la gobernabilidad. Hay que ver qué pasa con eso. Les propongo que veamos cómo lo mostró la televisión española, esta declaración de Pablo Iglesias, pero que tuvo un cruce muy fuerte con Rajoy. Vamos a verlo. Ha sido uno de los momentos más tensos y comentados de la sesión. Dicen que han movilizado ustedes a 500 policías. Hay más delincuentes potenciales en esta Cámara que allá afuera, señorías. Les recuerdo el cumplimiento del reglamento en lo que tiene que ver con el honor de la Cámara y del honor de las señoras y los señores diputados. Iglesias, sin embargo, insistía. Yo les recomiendo a sus señorías del Partido Popular que cuando se pronuncie en este hemiciclo la palabra delincuentes, ustedes se callen. La bancada popular ha reaccionado.
Y cuando ha llegado su turno, Rajoy ha contestado. No se gana la batalla a la corrupción faltando al mínimo respeto debido a los demás. Se gana reconociendo errores, quien los haya cometido, rectificando, tomando decisiones y trabajando para que esas cosas no vuelvan a suceder nunca. Ya en el exterior llegaban las reacciones. No es una cosa que digamos nosotros, es una cosa que están diciendo los sumarios de varios procesos que están ahora mismo abiertos y que están en marcha, pero eso lo tendrán que determinar los jueces. Creo que eso es una barbaridad que está fuera de lugar, ¿no? Y que, bueno, tiene un cierto sentido de la provocación y del espectáculo. Vuelve a haber hoy, una vez más, una diferencia de estilo y una diferencia de fondo entre el del señor Pablo Iglesias y el del señor Albert Rivera. Este populismo traído a la tribuna en camisa es una cuestión que debemos valorar todos porque creo que es un problema para el conjunto de los ciudadanos. Al margen de esta polémica, el rifirrafe entre Iglesias y Rajoy ha continuado durante la sesión. Bueno, ahí el entredicho, y vemos también cómo en general a los partidos sistémicos en España les gusta más la forma que el fondo, porque Pablo Iglesias habla claramente de que si se habla de delincuencia y de criminales, el Partido Popular se tiene que callar la boca, y esto es porque los escándalos de corrupción del Partido Popular ascienden a casi 500.000 de sus integrantes acusados de diferentes actos y algunos delitos muy flagrantes, pero prefieren hablar de que esa no es la forma de hacerlo, de que el populismo, bueno, discursos muy habituales. Me parece interesante a nivel simbólico y mediático. Fijémonos, después de ver estas notas, quién queda claramente establecido como el líder opositor a Mariano Rajoy. Es evidentemente Pablo Iglesias, porque Pedro Sánchez ocupaba un poco ese lugar, o lo disputaba con Pablo Iglesias, si queremos. Pero ahora, borrado del mapa del PSOE por su posición anti-PP, no va a quedar ningún vocero con un discurso mínimamente confrontacional hacia el PP, y aparece en los medios fuertemente Pablo Iglesias, y creo que él, reitero, está explotando esta beta. Me parece interesante. Así es, y me parece que eso que decís, Andrés, lo demuestra la siguiente nota que vamos a ver, justamente quién está posicionado en ese lugar y también dónde lo posicionan los otros. Es que usted usó el nombre de España para ponerse a la venta de dictadores y de regímenes, ¿verdad?, extranjeros como el de Venezuela y el de Irán. Sí, señor Iglesias. Sí, señor Iglesias. Usted y algunos de sus amigos cobraron de esos regímenes. Por eso a usted no le gusta que aquí se hable de Venezuela, porque claro, el patrón paga. Entiendo que se ha producido una alusión. Silencio. Un momento. Si retira usted o no retira del diario de sesiones la alusión. Señoría, $4 millones. Gracias. Señor Iglesias, no tiene la palabra y le llamo al orden. Señor Iglesias, le llamo al orden. La presidenta del Congreso se ha comportado más bien como otra portavoz del Grupo Popular, porque ha retorcido el reglamento del Congreso de los Diputados. No solo no ha dado ese turno de réplica, sino que además ha permitido otra palabra extra del representante del Partido Popular. Cuando uno está en el Parlamento y pega a los demás, parlamentariamente hablando, pues recibe. Y además lo que ha pasado en Venezuela pues les preocupa mucho, porque ellos tienen la piel muy fina con el tema de Venezuela, la financiación, su colaboración con el régimen de Maduro. Pero bueno, se han puesto nerviosos, pero no hay que tener la piel tan fina. Este señor encima tiene la piel muy fina, tiene que acostumbrarse que esto no es la Facultad de Sociología en una asamblea que ellos controlan, esto es el Parlamento Nacional, que se hagan mayorcitos y que hagan las cosas como tienen que hacerlo. La señora presidenta ha aplicado el reglamento. Según cómo trates, serás tratado. Si el señor Pablo Iglesias quiere otro tono en la Cámara, pues puede empezar por él mismo y entonces todos los demás seguro que se amoldan. Bueno, definitivamente en esta sesión se ha visto de todo y se ha escuchado de todo. Y bueno, algo que también les preocupa por ahí es obviamente lo de Venezuela. Y bueno, es una situación que, como bien lo decía Mariano, se vuelve sabrosa porque uno esperaba que iba a ser una sesión más. Y no lo fue. ¿Qué dicen?
Sí, muy interesante lo que estamos viendo. ¿Qué dice a todo esto nuestros amigos del PSOE con su interinato administrador? No entiendo bien qué hicieron ahí, pero bueno. Ahí lo que hicieron, como hubo un golpe de régimen, digamos, acortaron artificialmente el mandato de Pedro Sánchez, que era el secretario general del partido, lo que hay es una intervención en la práctica, es decir, una persona que ejerce una intervención eventual hasta que se vuelva a elegir un secretario general, es decir, es un gestor, es alguien que ocupa providencialmente ese cargo. Lo que hizo el Partido Socialista hoy, otra vez, no de Pedro Sánchez porque fue destituido como secretario general, sino del vocero parlamentario, es justificar por qué el próximo sábado se va a abstener. Míralo. Señor Rajoy, usted no nos gusta como presidente del Gobierno, porque no nos gustan sus políticas, pero sí nos gusta este país. Y nos gusta la democracia que tenemos, y nos gusta lo que hemos conseguido juntos, y pensamos que hoy España nos necesita. Muchos socialistas hemos defendido con convicción un voto negativo al candidato del Partido Popular. Con convicción, muchos socialistas defendemos una abstención ante la candidatura del señor Rajoy como único medio para evitar nuevas elecciones. Todos los que hemos defendido una u otra opción éramos socialistas. Lo defendimos como socialistas y seguimos siendo socialistas. La misma responsabilidad por la que hoy algunos se van a abstener, hoy o el sábado, cabe exigirla para el futuro. Estamos haciendo una abstención de investidura, no de legislatura, y eso le tiene que entrar a usted en la cabeza. Estoy de acuerdo en que ustedes hagan oposición. Estoy de acuerdo. Y además, si no estuviera de acuerdo, era igual. Ustedes hacen lo que estimen oportuno y conveniente. Ahora bien, ustedes también tienen que entender que yo tenga que gobernar y que yo tenga que pedir comprensión. Tengo que hacerlo. Dijo usted casi textualmente, perseverar en la política económica y no dar marcha atrás en las reformas que se han aprobado. Ese es el problema, señor Rajoy, que la perseveración en esas políticas ha causado muchísimo sufrimiento. Permítame, señor Hernando, que yo defienda una gestión que ha sido exitosa y por eso defienda, porque tengo que hacerlo, la continuidad de las políticas económicas que se han puesto en marcha. Dibujan un recorte de 5.500 millones adicional a los recortes que ya ha habido. No cuente con nosotros en que los recortes de esos 5.500 millones se produzcan sobre las espaldas de los que ya han sufrido la crisis. Cumplir con la estabilidad presupuestaria es algo que es bueno para España, pero sobre todo porque eso ayuda a la recuperación económica y también a la creación de empleo. Bueno, me parece que esto es lo más parecido a un teatro, ¿no? Es decir, donde hay muchas imposturas y poco apego a la... Se pasaron el guión juntos. El actor del teatro del PSOE me parece bastante malo. Sí. Me quedo con Rajoy toda la vida. Y que Rajoy te diga, bueno, pero cuando empiece a gobernar, ustedes se van a tener que hacer cargo de que me dieron la posibilidad de que sea gobierno, ¿no? Eso me parece que es lo más destacable que ha dicho, ¿no? No en estas palabras, pero parafraseando. Por su culpa seré presidente, algo así. Interesante, ¿eh? Se viene una perspectiva a la que le vamos a seguir el rastro de cerca en España, y estos debates que se producen en la Asamblea siempre son divertidos para poner al aire. ¿Qué va a hacer qué es de la vida, qué está haciendo en este momento Pedro Sánchez? Bueno, Pedro Sánchez es diputado, obviamente tiene su banca por el Partido Socialista, dejó de ser obviamente el portavoz, el jefe de la bancada, y obviamente todo el mundo se pregunta qué va a hacer el sábado, porque él defendió hasta último momento el no a Rajoy y por eso fue destituido en este golpe de los varones del PSOE. A ver cómo lo analiza la televisión española. Señor Sánchez, ¿va a ser este su último pleno? Pocas palabras de Pedro Sánchez sobre qué puede hacer en las próximas horas, pero sí varios gestos. Primero, un breve saludo con Antonio Hernando y un semblante serio durante todo su discurso. Ni Sánchez ni otros diputados que defienden el no a Rajoy han aplaudido la intervención del portavoz socialista, algo que se ha visto en varios momentos, a él, a Patxi López, a los diputados del PSC, y solo al final el exsecretario general sí se ha levantado,
aunque otros como César Luena, Margarita Robles o Susana Sumelzo no lo han hecho. Todo esto bajo la atenta mirada del presidente y el portavoz de la gestora socialista. A la salida, Pedro Sánchez hablaba así del que hasta hace poco era su portavoz y que, como él, defendía el no a Rajoy. Antonio es un buen parlamentario. Gracias. A Javier Fernández le han preguntado qué cree que debería hacer Sánchez o si le han pedido que deje el escaño. No hemos pedido ni se lo vamos a pedir, y además yo no le voy a decir a un secretario general, alguien que ha sido secretario general del partido, lo que tiene que hacer en la votación del sábado. Y sobre la posibilidad de que expulsen a los diputados que voten en contra. No está en mi cabeza expulsar a nadie en este momento. Por teléfono o por carta, la dirección socialista sigue intentando convencer a sus diputados, pero a 48 horas de la nueva votación hay una quincena que mantiene su intención de votar no. Pedro Sánchez Pérez Castejón. No. Y este sin duda será el próximo sábado el tema más caliente en la segunda investidura de Rajoy, en la cual necesita más síes que noes, y con la abstención del PSOE va a ocurrir. El PSOE lo que quiere es que todos sus diputados se abstengan, porque quiere mostrar una unidad monolítica en cuanto a que lo que decide el partido se acata. Pero se habla ya de cerca de una quincena de diputados que van a votar que no, y a ver qué hace el propio Pedro Sánchez, si siente una posición ideológica, una posición política, o finalmente vota no o se abstiene como pide el partido, y hay que ver qué sucede. La verdad no creo, bueno, no estoy adentro obviamente de esa interna, pero me da la impresión de que se va a mantener en el no Pedro Sánchez, y parecería, como usted anticipaba también, me da la impresión de que va a haber una buena parte, o por lo menos algunos diputados de la bancada del PSOE, que no van a seguir la línea de la abstención. Pero vamos a ver, es una decisión importante para ese espacio político en España. Bueno, chicos, yo quiero despedirme acá de ustedes, así pueden avanzar un poco más rápido en el siguiente bloque, que todavía hay mucha información importante de Venezuela, de Colombia, a ver si podemos hacer entrar toda esa información a la vuelta. Les mando un abrazo acá desde Washington, y ya en la última parte también de la campaña en Estados Unidos, en los próximos días también les voy a llevar algunas novedades. Perfecto, comandante, lo despedimos, que pase una buena noche, y aprovechamos aquí, entonces nos despedimos con musiquita, así nos metemos directo al bloque 2 con los hermanos latinoamericanos en Venezuela y Colombia, que hay muchísima información. Segundo bloque de Ojo con los Medios, la realidad informativa nos lleva a Venezuela. Aumentan las tensiones entre gobierno y oposición, se anuncian medidas de fuerza por parte de la oposición, el Ejecutivo contrarresta con la militancia en las calles. Hoy el presidente Nicolás Maduro hacía esta denuncia y le apuntaba directo al líder opositor Enrique Capriles Radonsky. Los manifestantes extremistas de derecha salieron unas armas, y mataron a un joven oficial de la policía de Miranda. Hirieron a otro que está todavía en fase de recuperación, pero que anoche, angustiados, temíamos por su vida. Murió en esta acción violenta un joven, me dicen, de origen tachirense, que se vino con todos sus sueños a Caracas. ¿Quién lo mató? El odio, la intolerancia, la violencia ciega. ¿Y quién ha creado esa violencia? El llamado del gobernador de Miranda, Capriles Radonsky. Él es responsable de esa muerte. Así lo señalo ante la opinión pública. Porque él es el que ha estado llamando a asaltar el Palacio de Miraflores. ¿Quién ha dicho que hay que asaltar el Palacio de Miraflores? ¿No es Capriles Radonsky? Derrotado, frustrado, fracasado. Un muerto más tienes tú en tu memoria. Asesino, así te señalo frente al país. Bueno, una situación que se vive ya tan fuerte, también el presidente Maduro ha criticado fuertemente la negativa de la oposición al diálogo. Yo lo decía ayer,
Si no hay diálogo, ¿qué? Guerra. No. El diálogo no tiene alternativa. ¿Diálogo o diálogo? ¿Cuántos esfuerzos hizo nuestro comandante Chávez? ¿Y cuántos esfuerzos he hecho yo en todas las coyunturas? No nos vamos a sentar a dialogar. Que venga una sola los expresidentes. Llame a los expresidentes. No nos vamos a sentar. Que venga el Vaticano. Me fui, hablé con el Papa. Vino el Vaticano. El Vaticano anunció que se instala el próximo domingo la mesa de diálogo nacional por la soberanía y la paz del país. Ellos estuvieron de acuerdo, firmaron el documento y después dijeron que se habían enterado por televisión. No son irresponsables. Una gente como esa puede gobernar un país. Una gente como esa puede aspirar a asumir la presidencia y la conducción de una patria. Nunca, jamás. Por eso yo ratifico. Hoy se reunió el Consejo de Defensa de la Nación. Yo lo instalé oficialmente el día de ayer. Ahora más tarde vamos a ver las conclusiones. Hoy estuvo coordinado por el vicepresidente ejecutivo, profesor Aristóbulo Isturi, y vamos a seguir trabajando todas las medidas necesarias para que el diálogo se instale, el diálogo tenga éxito y Venezuela derrote el golpe de Estado parlamentario que ha activado la derecha extremista con el apoyo del gobierno de los Estados Unidos. Los vamos a derrotar con más paz, con más diálogo, con más democracia, con más igualdad, con más justicia. Y la Asamblea Nacional sigue avanzando en un intento de juicio político contra el presidente que tiene muchos vacíos legales porque en la Constitución venezolana la Asamblea no puede hacer esto como ha ocurrido, por ejemplo, en Brasil o en Paraguay o en Honduras. Y por eso hubo incidentes hoy en la puerta, en el frente de la Asamblea Nacional de Venezuela. Simpatizantes del gobierno venezolano sostuvieron el jueves enfrentamientos con fuerzas del orden en las inmediaciones del Parlamento. Efectivos de la Guardia Nacional se vieron obligados a actuar cuando los manifestantes trataron de impedir a diputados de la mayoritaria bancada opositora ingresar al recinto. Incidentes enmarcados en una jornada de debates legislativos sobre un posible juicio por responsabilidad penal y política al presidente Nicolás Maduro. Aquí no vamos a permitir que la derecha, capataz del imperio, derrote el poder popular a un gobierno legítimo. Aquí nosotros no somos Brasil, aquí nosotros no somos Honduras, aquí somos venezolanos, carajo. El domingo pasado, seguidores del oficialismo lograron entrar a la fuerza a la Asamblea Nacional. Rechazan el impulso de un juicio político al presidente, mecanismo que no está previsto en la Constitución venezolana. La oposición acusa a Maduro por una ruptura del orden constitucional tras la suspensión del proceso de referendo revocatorio. También por abandono del cargo, figura establecida en la Carta Magna para cuando el presidente deja de cumplir sus atribuciones. El mandatario devuelve los señalamientos denunciando un intento de golpe parlamentario contra su gobierno. Bueno, así las cosas, Lore, en Venezuela. Mañana paro, convocado por la oposición. El 3 de noviembre, que creo que es el dato más peligroso, es la oposición llama a marchar hacia el Palacio Miraflores, es decir, hasta la sede del gobierno. La toma de Miraflores pidieron. Exactamente. Hay cosas puntuales que plantean, y dentro de los argumentos que hay que explicar, eso del abandono, justo es cuando el presidente sale del país, Maduro, a hacer su viaje para consolidar el tema del precio del petróleo con la gente de la OPEP o países de la OPEP y los de la no OPEP para un poco estabilizar el precio del petróleo, que es una de las cosas que ha provocado ciertas crisis económica en Venezuela y que era parte también del argumento de la oposición, el tema económico. Hay otro detalle que a veces en los medios no se menciona, y es que esta asamblea, de acuerdo al proceso judicial, está en desacato. Entonces todas las cosas que plantean hacer, y como usted bien lo decía, dentro de la Constitución, no son cosas que forman parte precisamente de los argumentos con los cuales intentan quitar a un lado a Maduro. En todo caso, como usted dice, la propuesta está para este 30 de octubre,
el primer diálogo y bueno, veremos cómo va. El domingo en Cartagena hay que ver si la oposición asiste, no asiste, bueno, hay mediación papal, hay que ver eso. Son todos los argumentos que ellos han planteado y se les ha dado, y ahora lo más lógico sería que vayan al diálogo, pero hay una formulita, un manualcito que están siguiendo los de la derecha para precisamente buscar esto que habíamos anunciado al principio, muertes, el tratar de socavar el tema del diálogo. Así es. Bueno, y donde el diálogo también se ha truncado es en Colombia. En este caso, el presidente Santos hizo este anuncio respecto a la mesa de diálogo con el Ejército de Liberación Nacional, la segunda guerrilla de Colombia, que hoy debía haber empezado ese diálogo en Ecuador. Veamos cómo lo anunció el presidente de Colombia. Antes de comenzar y darle la bienvenida a nuestro querido amigo el presidente Peña Nieto, quiero anunciarle al país que he dado instrucciones al equipo negociador con el ELN de que suspenda su viaje a la ciudad de Quito. La instalación formal de la mesa pública con ese grupo queda aplazada hasta tanto no se libere sano y salvo a Odín Sánchez. Quiero reiterar toda la disposición, toda la voluntad del Gobierno Nacional para avanzar en este proceso. Y acabo de llamar al presidente Rafael Correa, a quien le he agradecido su comprensión y toda su colaboración para avanzar en estos diálogos y por supuesto lo he informado en detalle de esta decisión. Bueno, esperemos que esto se pueda reanudar y que podamos decir que estas negociaciones que vienen hace 3 años también entre el ELN y el gobierno se reanuden. Odín Sánchez es un representante político que fue secuestrado por la guerrilla y hoy se iba a iniciar igual la fase de rescate en la que participaba la Cruz Roja. Esperemos que esto se solucione y que la semana que viene se ponga en marcha esto. Y simplemente para aclarar, para que no haya dudas, porque a veces uno tiende a preocuparse del limbo del proceso, el ELN es otra agrupación, otra guerrilla que también ha estado así parte de la historia de Colombia, donde también se están haciendo esas negociaciones hace 3 años, donde se firmó la paz es con la FARC, que es el otro grupo guerrillero, que también tuvo su proceso y su situación. Ahora esto es el Ejército de Liberación Nacional, que es otro grupo guerrillero. Nos vamos homenajeando a Néstor Kirchner a 6 años de su fallecimiento, la nota 18. Un recuerdo que en este caso engloba tanto a Néstor Kirchner como a Hugo Chávez, en aquel noviembre de 2005 en Mar del Plata, donde lograron parar el ALCA junto a Lula, a Tabaré Vázquez, también a Guasmosi, el presidente del Paraguay. Una jornada histórica para los pueblos latinoamericanos, para la integración latinoamericana y contra los intentos imperialistas. Lo vemos y nos despedimos de esta manera. Lord, gracias. Que le vaya bonito. Hasta la próxima. Luego vino la inauguración a las pocas horas de la Cumbre de las Américas, la cumbre de los presidentes, pues, de los gobiernos, de las Américas, menos Fidel Castro, menos Cuba, aun cuando Cuba, por supuesto, que estaba también allí con nosotros. Y como les dije, el presidente Néstor Kirchner, presidente argentino, en su discurso disparó temprano. Veamos el disparo de Néstor Kirchner. Crear trabajo para enfrentar la pobreza y fortalecer la gobernabilidad democrática. El lema que nos convoca nos hace percibir la necesidad y la presencia de nuevos paradigmas en la obtención de esos consensos para avanzar en el diseño de las nuevas políticas que la situación exige. No puede estar ausente la discusión respecto de si aquellas habrán de responder a recetas únicas con pretensiones universales, válidas para todo tiempo, todo país, todo lugar. Esa uniformidad que pretendía lo que dio en llamarse el consenso de Washington, hoy existe evidencia empírica respecto del fracaso de esas teorías. Nuestro continente en general y nuestro país en particular
es prueba trágica del fracaso de la teoría del derrame. Por supuesto, la crítica a ese modelo no implica ni desconocer ni negar la responsabilidad local, la responsabilidad de las dirigencias argentinas. Nos hacemos cargo como país de haber adoptado esas políticas, pero reclamamos que aquellos organismos internacionales que al imponerlas contribuyeron, alentaron y favorecieron el crecimiento de esa deuda, también asuman su cuota de responsabilidad.